Apocalipsis capítulo 4. Este es nuestro mensaje número 10 de nuestra serie. Hemos hablado de el inicio, la visión del Hijo del Hombre y el mensaje a las 7 iglesias. Y ahora entramos en terrenos profundos donde vamos a conocer, mira, a medida que conozcamos este libro, nos vamos a convertir en gente feliz. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y el adquirir conocimiento de la Biblia y sobre todo de esta profecía nos convierte en gente felices, contentas y dichosas. Nos enseñan a vivir más cerca de Dios porque, ojo, lo que Dios mostró aquí fue Apocalipsis, revelación. Y en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 se mueve Dios revelándole cosas en una escena terrenal. Pero cuando entra el capítulo 4, la escena cambia. Vamos a leer, solamente vamos a abarcar 3 versos, porque aquí hay mucho que decir y mucho que enseñar. Vamos a leer 3 versículos nada más. Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 1. Este mensaje se titula Un trono establecido. Dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. Juan estaba preso en la isla de Patmos. Podían apresarle si querían, porque los dejaban sueltos, pero si querían lo podían atar, tenían autoridad para atarlo. Podían encadenarlo si quisieran, pero no lo hacían porque les cosían la vestidura a la piel, con eso suficiente. Pero aunque los hombres pudieron apresar su cuerpo, hay algo que no pudieron detener. Y es que cuando Dios decidió sacar su espíritu de su cuerpo, no hubo hombre que le frenó. Porque he de dejar claro que Apocalipsis capítulo 4 doctrinalmente no nos muestra el rapto, sino que simplemente nos muestra la experiencia de un hombre muy similar o parecida o casi igual que muchos otros a lo largo de la Biblia han tenido, como por ejemplo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una ocasión, dice la Biblia, dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero que subió al tercer cielo. Porque escuchen, existen 3 cielos. Existe el cielo atmosférico, el que vemos, existe el cosmos, y existe el tercer cielo, que es donde Dios ha establecido su trono, su templo y su morada. Subí al tercer cielo y dice Pablo: oí cosas inefables que a los hombres no les es lícito expresar. Sabemos que esta experiencia la vivió Pablo y la mantuvo callada 14 años. Y después de 14 años la cuenta. Nosotros, el Señor, tenemos una experiencia con Dios y al día siguiente, al primero que cogemos, vamos y se lo contamos. Sin embargo, Pablo ha tenido una experiencia tan gloriosa como subir al cielo en el Espíritu y mantener el secreto 14 años. Porque Dios no se lo permitió. Dice la Biblia que le permitió Dios que viniera un aguijón en su carne que le atormentaba,
un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y eso lo usó Dios para mantener a Pablo de que las revelaciones no le saltasen desmedidamente. Y durante 14 años mantiene ese secreto. El apóstol Juan ha tenido una experiencia similar. Le ha sacado Dios de su cuerpo y en el espíritu le ha subido al cielo. Aunque doctrinalmente no es el rapto, pero sí que podemos aplicar y extraer de aquí como aplicación, porque si hay en algún sitio donde nos muestra el rapto, es aquí. Si lo hacemos en forma aplicativa, miren, antes de explicar esto con detalles, imaginaros cuando Juan entra al cielo en el espíritu, de golpe se encuentra con todo esto. Se encuentra con un trono. Amén. Se encuentra con uno sentado. Amén. Alrededor de él, dice la Biblia que había tronos, 24 tronos, y en cada trono un anciano con coronas de oro en sus cabezas. Que si 4 seres vivientes con un aspecto un poco llamativo, dice, del trono salían relámpagos, truenos, que si veo su aspecto que es semejante a las piedras, que si veo un arco iris, que si hay 7 lámparas de fuego encendidas, que si hay un mar de vidrio semejante al cristal, todo eso de golpe. Imagínate entrar al culto y encontrarnos con todo eso aquí en el altar. ¿Qué miras? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Imaginaos que esto es el trono de Dios y que alrededor de mí, que si hay un arco iris, que si hay tronos, que si un mar de vidrio, fuego, hay de todo. ¿Qué es lo primero que te llama la atención? ¿A qué miras primero? Pero mira si había cosas hermosas allí arriba. Que lo primero que le llama la atención al apóstol Pablo es esto. Dice, vi un trono y uno sentado. Porque si en el cielo hay cosas bonitas y hermosas, lo más bonito y hermoso que hay en el cielo es la persona del Hijo de Dios. Por eso, aunque no tengas todo, si le tienes a Él, no tendrás todo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El cielo es muy hermoso, le sacas de ahí a Dios y se convierte en un infierno. Porque aunque un lugar sea bonito, si no está la presencia, aquel lugar es un lugar de tormento. ¿De qué le sirve a Herodes un palacio hermoso si Dios no vive ahí? Amén. Será un lugar de perdición, de dolor, de llanto, pero el lugar más humilde de todos. Más humilde no lo podía haber, un pesebre. Pero ¿qué tendrá la presencia de Dios? Que nadie se puede acordar del pesebre sin venirle a la imagen la persona del Hijo de Dios naciendo allí. ¿Qué tendrá su presencia? Que en los lugares que no tienen importancia para los hombres los dignifica. Lo más hermoso que hay allí arriba es la persona del Hijo de Dios. Todo eso se ha encontrado de golpe, pero miren, capítulo 4, verso 1, dice, después de esto, he aquí miré una puerta abierta en el cielo. Esta es la tercera puerta que aparece en el Apocalipsis. La primera ya la vimos, capítulo 3, mensaje a Filadelfia, dice, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Como Dios se empeña en abrirte puertas y bendecirte, no hay nadie que lo cierre. Y esta puerta, la puerta que simbolizaba Filadelfia, era la puerta que Dios le permitía, era la puerta de la predicación para que extendiera el Evangelio. La segunda puerta es al mensaje a la Odisea, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esa es la puerta de tu corazón. Y Dios, aunque es soberano, Él insiste y llama. Porque aquí tenemos una puerta que Dios no, escúcheme, Dios es soberano y poderoso para hacer lo que Él quiere, pero nunca hará nada en contra de tu propia voluntad. Qué hermoso es Dios. Por eso, pues, escuchen, si hay algo hermoso en su persona es eso, que me respeta. Respeta mis decisiones. No me obliga a amarlo. Y la tercera puerta es una puerta a la revelación
y subió. ¿Y saben por qué sube? Por esta razón. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Sabes? Hoy hay más de 7.000 millones de personas en el mundo. Más de 7.000 millones de personas. Pero no todas las personas van a oír una voz como la que aparece en 1 de Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si saltamos y vamos a 1 Corintios 15:51, dice: he aquí os digo un misterio. Un misterio que había estado escondido más de 4.000 años. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Más de 7.000 millones de personas en el mundo, pero habrá un momento en el que el Señor de los señores descenderá, y entre el cielo y la tierra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, llamará. Y escuchen, aquí hay mucha gente que confunde, sobre todo cuando en 1 Corintios dice: al toque de la final trompeta. La gente dice: ves, la iglesia pasa la gran tribulación porque es al toque de la final trompeta. Y si en el Apocalipsis hay 7, la iglesia escucha 6. Sin embargo, eso no es así. Porque cuando estudiamos las trompetas y estudiamos el sonido de las trompetas, sabremos que desde el Antiguo Testamento había muchas clases de sonido. Había sonidos para la guerra, que eran sonidos intermitentes, eran sofares, tutú, 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 y la gente se levantaba y a la guerra. Pero cuando Moisés quería, o Dios quería reunir a su pueblo, les decía el sonido de reunión y hacían tutú, y se callaban. Y al toque de la final trompeta, a eso se está refiriendo el Espíritu Santo, tocará el sonido de trompeta, y al final del sonido, la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que podemos extraer de aquí la aplicación del rapto, porque oye una voz como de trompeta, y dice la Biblia, verso 2, dice: y al instante estuve en el Espíritu. Amén. Y eso es lo que va a ocurrir al toque de la trompeta, al instante, en un abrir y cerrar de ojos. Me encantó como el hermano Eugenio Peralta lo interpreta. Dijo que entre el rapto, o entre los muertos en Cristo y el rapto, hay un lazo de tiempo que se llama átomo, que es indivisible, no se puede dividir. O sea, no podríamos medirlo en decimales de segundo. Será prácticamente al momento. Quiera Dios que estés preparado para oírlo. Amén, gloria a Dios. Mira, es muy curioso. ¿Saben por qué me encanta predicar de Apocalipsis? Porque estamos más cerca del rapto que nunca. ¿Saben ustedes que hay algo muy curioso en todo el mundo entero, que se están escuchando como un sonido de trompetas? Y no saben los científicos de dónde proviene. Me lo han preguntado a mí mucho me han escrito: oye, ¿qué opinas de esto? Ha salido en televisiones, en muchos sitios donde estudian todo eso. Hay un sonido de trompeta que no deja dormir a la gente. Ocurre un día en Estados Unidos, otro día ha ocurrido en España, ha ocurrido sobre todo en México, a lo largo de todo el mundo. ¿Sabes cuál ha sido la conclusión a la que han llegado? Proviene de la tierra. Es un sonido que proviene de la tierra y que choca con los rayos del sol, y al chocar en ellos, lo que hacen las ondas del aire, producen ese sonido. Escuchen, no es casualidad que la Biblia diga que la tierra gime con dolores de parto por ser revestida. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Son los dolores, la tierra ya no aguanta más. Qué bueno. La tierra desea la venida y la redención
unción de ella. Amén. Desea la venida. Escuchen, que la tierra desee la venida del Mesías y haya gente que no quiera esperarle. Te pregunto, ¿estás preparado para oír el sonido de la trompeta y marcharte con el Señor? Amén. Porque será en un momento. Y cuando sube y entra, lo primero que ve, dice, y vi un trono establecido. Y en el trono vi a uno sentado. Te digo una cosa, si no tienes un encuentro con el Dios que está sentado en el trono, corres mucho peligro en tu vida. Amén. A lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, vemos a hombres que han tenido experiencias muy parecidas. Tenemos a Miqueas, Primera de Reyes 22:19, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo su ejército alrededor de él. Y le lanzó la palabra profética a Miqueas. Cuando David escribía muchas de sus alabanzas, una de ellas, Salmo 47:8, dice, y reinó Dios sobre las naciones, y se sentó Dios sobre su santo trono. Amén. El más parecido a esta visión la tuvo Daniel. Dice, y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Qué cosa más curiosa, no habían tronos, pero él se quedó mirando y empezaron a poner tronos. Escuchen, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo y su cabeza como la blanca lana, y su trono como una llama de fuego. Y cuando Daniel ve esto, por 21 días tiene que caer enfermo. Y si hubo alguien que tuvo una experiencia que traumatizó su vida para siempre, fue Isaías. Y en su peor época, cuando había muerto su primo Uzías el rey, y él estaba en el templo llorando, dice la Biblia, dice, en el año en el que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Para siempre ha estado durante un capítulo entero sacando el defecto de la gente, que si ese es un pecador, que si ese hace lo otro, hay del otro, pero se ha encontrado con la majestad de su persona, y ahora él tiene que decir, ¡ay de mí que muerto soy! Porque siendo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo inmundo, con mis ojos he visto la salvación de Israel. Amén. Cuando te encuentres con el Dios que está sentado en el trono, dejarás de ver defectos en la gente. Amén. ¿Sabes por qué hay tanta gente? Incluso gente que dice, yo no voy al culto porque este hace esto y el otro hace lo otro, y mira el otro. Incluso los que están también dentro, y es que este hace esto. Cuando te encuentres con el que está sentado en el trono, dejarás de decir, ay de ese, ay del otro. Amén. Para decir, ay de mí que muerto soy. A medida que te acercas a su santidad, más pecador te encuentras. Amén. Necesitamos un encuentro con Dios. Y escuchen, al instante, ¿y estaba dónde? En el cielo, frente a Dios. Quiero aquí destruir una doctrina, una enseñanza que está en muchas iglesias, aunque no lo creáis. Hay gente que se atreve a decir que los que mueren en Cristo, o bueno, realmente dicen todos los que mueren, están en un estado de sueño profundo. Sí, Señor. No sienten ni padecen, ellos duermen como cuando duermes. La gente cuando duerme no sabe que está durmiendo. Pues hay gente que dice que todos los que mueren así están, en un estado de sueño profundo. Incluso los que mueren con Cristo, dice, ellos también están ahí, durmiendo. Y yo un día me encontré con unas personas que así pensaban, y les dije, pero es que eso no tiene fundamento bíblico. Y me dijeron, ya, pero es que tú qué crees, que sí, bueno, dame Biblia, escúchame, yo te voy a dar
para que si te encuentras con alguno se lo sueltes. Ellos dijeron, dame Biblia donde muestre que alguien que ha muerto no esté dormido, que esté vivo y sea consciente de lo que pasa. Y yo le dije, pues entonces te vas a Mateo capítulo 17 y dice la Biblia que Jesús se transfigura en el monte y aparece a su lado, ¿quién? Dice, y apareció Moisés y Elías. Amén. ¿Y cuánto tiempo llevaban muertos esos señores? Uno murió y el Señor le escondió o le enterró y no saben dónde. El otro fue arrebatado al cielo. Digo yo, si después de esta vida dormimos, estos hombres no deberían haber estado ahí, sino durmiendo. Pero la Biblia nos enseña que después que partimos, oigan, no estamos en un estado intermedio, ni nos vamos a un... No, escucha, la Biblia dice, y esto es doctrina, la Biblia dice, deseoso estoy de partir para ir con el Señor. Amén. Yo no sé lo que creen, pero mi Biblia a mí me enseña que cuando yo parto, automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, ángeles, escúchame, cuando una persona parte, me estoy metiendo en doctrina, cuando una persona parte, ángeles vienen a por él y le custodian hasta el cielo. ¿Qué te parece? Escucha, que los ángeles no están ahí por estar. Es que no quiero meterme mucho porque esto es el próximo mensaje, que hablo de angelología y de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes y los serafines. Pero una de las funciones de los ángeles, ¿saben qué es? Aparte de servir a la iglesia, aparte de protegerla, una de ellas es que cuando muere un cristiano, 2 ángeles le acompañan al cielo. Cristo, cuando fue arrebatado, cuando ascendió al cielo, dice la Biblia que aparecieron 2 ángeles a su lado y fue tomado y recibido arriba en gloria. Cuando una persona ha partido con el Señor, ángeles le acompañan a la presencia del Señor y directamente, escucha, se encuentran con Él. No existe un estado de intermedio donde yo me duermo a la espera de qué. Que Dios nos ayude y nos dé conocimiento, hermanos. Porque todo esto puede crear muchas heridas, pero la sana doctrina siempre sanará las heridas del corazón. Y cuando Juan entra y le ve, esto es curioso, hermanos, daros cuenta que Juan no menciona al que está sentado en el trono, no le da una forma humana, no sabe cómo describirlo. Porque, ojo, al Padre no hay quien le describa en su totalidad. No se le puede describir en su totalidad. Mira, para poder describir al Padre en su totalidad tendrías que ser omnipotente, omnisciente, omnipresente, porque Dios está en todo lugar y nosotros no. Y no le pueden mencionar en su totalidad. En esta serie aprenderemos lo que es, en la doctrina se llama lenguaje antropomórfico. Y un lenguaje, bueno, ya lo explicaremos, que esto es muy largo. Y cuando él entra, no sabe cómo describirle. Pero lo que ve de él es que de él emana luz. David dijo, te cubres de luz como de vestidura. Y también una de las epístolas dice, el que habita en la luz inaccesible. Y vio tanta luz y tanta gloria que empezó a mirarle y dijo, el aspecto del que está sentado, y empieza a mencionar, dice, es como la piedra de jaspe. La piedra de jaspe antiguamente era lo mismo o más valioso incluso que el diamante. Y lo tenían de ese valor. ¿Y saben de qué color era? Como tipo de carne. Cuando hablaban del jaspe, le daban ese color. Era como un tipo de un beige muy clarito, casi transparente. Por eso lo confundían con el diamante cuando los traían de la tierra y se mezclaba con el barro. ¿Y sabe de qué nos habla esto? Nos habla de pureza y santidad. O sea, ya no pudo describirle lo más puro que había en cuanto a materiales de minero, de minería. Dijo el jaspe, lo más puro.
dice, también era de cornalina y era una piedra roja. Y esto nos habla en el libro de Apocalipsis de la ira de Dios que iba a venir sobre la tierra. Por eso, escuche, por eso podemos hacer una aplicación del rapto, porque antes que venga la ira de Dios en Apocalipsis, a partir del capítulo 6, cuando se revelan los sellos, Juan es sacado en el Espíritu. Y esto es una aplicación al rapto. Antes que venga el mundo, la gran tribulación, la iglesia es sacada. Amén. Antes que se destruyera Sodoma y Gomorra, sacó Dios a Lot. Y como en los días de Sodoma y Gomorra será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que la iglesia no pasa la gran tribulación. Antes que comienza a desatarse el día terrible, grande de Jehová, la iglesia es arrebatada. Amén. Y terminamos. ¿Y sabes qué vio alrededor del trono? Un arco iris. Vio un arco iris. No ha habido nadie que haya visto un arco iris. Han visto parte del arco iris, pero no todo. Cuando han visto un arco iris, han visto parte del arco iris. Por eso hay leyendas que al otro lado del arco iris hay un tesoro. ¿No has escuchado eso? Que cuando termina el arco iris, en el otro lado hay un tesoro. Ves parte del arco iris, pero no entero. Sin embargo, en el trono de Dios, Juan vio entero un arco iris. Porque aquí vemos las cosas a medias. Hasta que no vayamos allí, no veremos las cosas completas. Aquí tenemos muchas dudas, no entendemos muchas cosas. ¿Por qué yo sufro? Si creo que ni me lo merezco. Y a veces, hermanos, tenemos cosas y pensamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy viviendo esta situación? Y aquí vemos las cosas oscuras, no las entendemos. Quizás como el arco iris, vemos las cosas a la mitad. Pero cuando lleguemos allá arriba, todas esas dudas se van a acabar. Todas las preguntas que tienes van a ser contestadas. Todo lo que te hacía daño en cuanto a la duda y a las preguntas y al por qué, Dios te lo va a contestar. Amén. Y todas las heridas que te han sanado por saber las cosas a medias, todas esas heridas van a ser sanadas cuando Dios complete en tu persona y en la mía la mente de Cristo. Y comprendamos todas las cosas. Y entonces comenzaremos a glorificar a Dios. Y ahora esto no lo entendemos, pero lo entenderemos después. Y con esto quiero terminar. La Biblia nunca dijo nada por decir. Vio un arco iris. Primero vio una piedra que representaba la santidad de Jehová. Vio una piedra que representaba la ira de Jehová. Pero vio un arco iris alrededor también. ¿Y de qué nos habla el arco iris? Aparece en el primero y en el último libro de la Biblia. Qué casualidad, en el primero y en el último. Como completando el arco iris, el primero y el último. Y en el primer libro de la Biblia, Génesis, y Dios dijo: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente por los siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris es suyo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne. Y no habrá más diluvio de agua que destruye toda carne. Amén. El arco iris número 1 es suyo. Y número 2, el arco iris nos recuerda esto. Nos recuerda el tiempo donde Dios tuvo misericordia de la humanidad. Es muy largo, pero rápido. Y termino. ¿Saben ustedes que el arco iris representa la gracia? Nunca estuvo mejor mostrada la gracia que ahí. Porque hasta en la Biblia los colores tienen importancia. Los números tienen importancia, pero los colores también. El rojo del arco iris, el rojo representa la sangre, el sacrificio de Cristo. El naranja nos habla de la alabanza. Alabanza a causa de su sacrificio. Escuchen, el amarillo nos habla de la gloria de Dios. El verde es esperanza y misericordia. El azul
claro nos habla de algo celestial y también se atribuye a la persona del Espíritu Santo. El azul fuerte nos habla de autoridad y sacerdocio, porque Él no solamente fue la ofrenda, sino que también fue el sacerdote que se presentó delante de Dios como sumo sacerdote, presentando una sola ofrenda para siempre, haciendo perfectos a los redimidos. Y el último es el violeta, nos habla de algo invisible, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, de modo que nadie tendrá excusa y dirá, ¿sabes qué? ¿Me mandas al infierno a mí? Porque no me hace, ¿qué motivos me das? No se me ha predicado el Evangelio, que no se te ha predicado el aire que respiras. Mira, esto es justo el aire que necesitan mis pulmones para vivir. ¿Quién le ha dicho a tus pulmones que respires el aire exacto para seguir viviendo? ¿De dónde viene esa ley interna? Porque podríamos hacer así y llenando de aire morir, pero hay algo aquí, un código que Dios ha establecido y ha dicho, no, un límite, hacer así, con eso es suficiente, podéis seguir viviendo. El que te levantes y veas el sol es un testimonio de la grandeza de tu Creador, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hasta el mismo sol testificará de que existe un Creador en los cielos. ¿Querrás estar listo para el rapto? Yo no sé, pero yo quiero estar listo para ser arrebatado. Señor, te doy gracias en esta tarde, Dios mío. Ayúdanos a vivir con temor y a ocuparnos de nuestra salvación, Señor, y a vivir con temor y reverencia delante de ti, como tu siervo ha dicho, que no nos convirtamos en abusadores de tu gracia. Gracias, Señor, porque a pesar de ser un Dios soberano, eres tardo para la ira, pero grande y pronto en misericordia. Gracias porque nos llenas de esperanza el saber que nuestros seres queridos que han partido contigo están en tu presencia con un gozo completo, Señor, entendiendo todas las cosas y conscientes de que no ha habido vida mejor que una vida contigo, Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando tú vengas a por tu iglesia y tu iglesia te pide, ven pronto, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Maranatha.